Esta es rendición de cuentas en su edición semanal. Esta semana tenemos con nosotros al doctor Benjamín Colamarco, ¿verdad? El responsable del seguimiento de una serie de proyectos en la presidencia de la República. Doctor Colamarco, decíamos hace un momento, ¿verdad?, que aun cuando están toda esta serie de proyectos y de obras que se han realizado, y pese a la política de consenso y de diálogo abierto que desarrolla el gobierno nacional, en el caso específico del contrato minero pareciera que, hombre, hay quienes desconocen o tratan de llevar esta situación a otro plano. ¿Cuál es la óptica con que se está viendo esto? Hay alguna gente que piensa que muchas de las inexactitudes con que ha sido tratado el contrato minero se deben a una falta de mayor difusión oficial del contrato. A ver, ¿cómo ve esto? Sí, muy buena pregunta. Pero antes se me pasó decir entre los proyectos, porque me parece importante, que hemos recuperado proyectos abandonados, como lo dije hace un momento, como la Ciudad de la Salud, que tal vez la gente se le olvida. No, de eso vamos a hablar más adelante. O sea, en el Y el último Hospital bloque del nos vamos a Niño. meter en Y, eso, por claro. ejemplo, se está construyendo la ampliación desde Panamá hasta Yavisa, de la Panamericana, Okay. el puente sobre el río Coquira, el Juan de Móstenes Arosemena, pronto el Pronto se lo van presidente a lo va a entregar. inaugurar. El Gato Brujo Salinas, el presidente lo va a Y este inaugurar. complejo de carreteras que hay aquí en Lomacobá, hacia Ese complejo Reiján, también. Así que podemos hablar de eso. vamos a hablar de Miren, eso sobre más. el contrato minero, yo pienso que hay mucha desinformación sobre el contrato. En primer lugar, algunos se olvidan de que este contrato, el anterior, mejor dicho, se firmó en el año 1997, Febrero del 97. febrero del año 97, o La sea ley que han 9. pasado 3 gobiernos con ese contrato 4 gobiernos. desventajoso. 4 gobiernos. Mireya, el del señor Martín, el señor Martinelli y el del señor Varela. 4 gobiernos. Bueno, han pasado. Un contrato total y absolutamente desventajoso. Para darle un dato, por ejemplo, durante esos 24 o 25 años de vigencia de ese contrato inconveniente, el gobierno, la administración, el Estado panameño solo recibió alrededor de 4 a 5 millones de balboas al año. O sea, nada. Por ejemplo, en el contrato ese que fue abrogado por la actual administración, Se declaró inconstitucional se en declaró diciembre del inconstitucional en 2021. diciembre del 21. En ese contrato había toda clase de exoneraciones tributarias, no se pagaba impuesto sobre la renta. En fin, es un contrato que efectivamente fue declarado inconstitucional y la administración Cortizo inmediatamente designó una comisión para negociar desde el año 2021 un nuevo contrato. O sea, el problema de la mina, el problema de la mina no fue inventado por la administración Cortizo. Ahí había una situación. Y existe, la mina existe, no es que va a construirse ni que se va a explotar ahora, sino que viene desde el año 1997. Lo que ha hecho la administración Cortizo es buscar realizar una nueva negociación para un contrato nuevo. Pero supongo que eso implicó reconocer la situación que había. Ahí habían 7.000 trabajadores, habían cerca de 40.000 plazas indirectas, etcétera, etcétera. Mucho. O sea, tú no podías... había una situación real allí. Eso es correcto. No podemos soslayar lo que ya existe. Y yo no escuché a nadie durante estos 24 o 25 años decir ni nada, hacer paro, ni montar toda esta situación que hay ahora. Situaciones de desestabilización sobre un contrato anterior que era absolutamente desventajoso para Panamá. Ese sí era leonino. Totalmente. Okay. Ahora tenemos un nuevo contrato que establece beneficios fundamentales para Panamá. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre lo que daba el contrato anterior y lo que se da ahora con este? El contrato actual señala que la minera Panamá debe entregarle al Estado panameño todos los años un mínimo de 375 millones de balboas, un mínimo de 375 millones de balboas al año. ¿Eso indica que esa cifra puede subir? Eso indica que la cifra puede subir. ¿Por qué? Porque esa cifra va aparejada al precio del cobre.
Si el precio del cobre aumenta, ese monto aumenta. Hoy en día, el precio de libra de cobre es superior a los $4 por libra. ¿Por qué? Porque hay una alta demanda de cobre. Todos los autos eléctricos, por ejemplo, usan cobre. Todo lo eléctrico usa cobre. Y ahora se está hablando, ahora con el cambio climático, se está hablando de la sustitución de las fuentes de energía, Es de correcto. fósiles O a sea, limpias. vamos a pasar de hidrocarburos fósiles a limpios. Y ahí hace falta cobre. Y ahí hace falta cobre. Y en Europa, a partir del año 25, no se van a construir más automóviles de combustión interna. O sea que van a venir automóviles eléctricos. Eso requiere cobre. O sea, Panamá tiene un gran futuro en esto, ¿no? En las perspectivas. Ahora, alguien dice, no, pero no está dicho que es obligatorio que sean los 375 millones de balboas. No, es más de 375 porque va aparejado al precio del cobre. Pero si el precio del cobre bajara de $2.90, entonces ya por no ser rentable, entonces tendría que suspenderse. Solo si baja de $2.90. Solo si baja. Pero ahora mismo el precio del cobre va subiendo y las perspectivas globales es que el cobre va a subir. Porque, repito, ya todo lo que el cobre, el mineral de cobre implica. Eso es un tema importante. El otro tema tiene que ver con la soberanía. Hay gente que habla de soberanía. Este es un contrato de concesión. Los detractores dicen que el gobierno está entregando el país. Cuando eso es... Que ha cedido soberanía. Eso es absolutamente falso. Un ejemplo, que el espacio aéreo lo va a controlar la mina. Falso. Mienten. Solo en todo proyecto de construcción, cuando hay una voladura, o sea, tú vas a usar dinamita para volar, para hacer explotar. Hay advertencias que hay que hacer, ¿no? Hay advertencias que toda empresa tiene que emitir una nota a la Autoridad de Aeronáutica Civil y la Autoridad de Aeronáutica Civil emite, considerando las coordenadas y el tipo de explosión, ellos emiten una restricción temporal del espacio aéreo a una determinada altura cuando se desarrollan esas explosiones. Podría también Aeronáutica decirle a la empresa, en estos momentos no es posible esa voladura, puede hacerse más adelante o no se hace y punto. O sea, se consulta a la autoridad panameña. Exactamente. Lo mismo vale con el puerto. Hay un puerto en Punta Rincón que no tiene que ver con el contrato de la mina. Es una concesión portuaria de la Autoridad Marítima de Panamá. En consecuencia, la autoridad regente de esa concesión es la autoridad estatal que se llama Autoridad Marítima de Panamá. Claro. El Estado tiene y mantiene todas las prerrogativas que le corresponden al Estado. En materia ambiental, todas las condiciones que se establecen para las mejores prácticas ambientales internacionales para este tipo de actividades son las que el Ministerio de Ambiente debe verificar y está preparándose para profundizar esas verificaciones ambientales. Pero además el contrato nuevo, el nuevo contrato establece que la minera debe invertir mínimo 2.8 millones de balboas al año en reforestación, mínimo en proyectos de reforestación. Pero además, la minera tiene que cumplir con las normas del Código de Trabajo, salvo aquellas excepciones específicas en materia de personal especializado, que en Panamá no hubiese ese personal especializado. Solo en esos casos y nunca más del 15%, como lo establece el propio código, lo que establece el propio Código de Trabajo. Claro. Pero adicionalmente, el número de hectáreas de la concesión disminuyó con relación al contrato anterior. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia son alrededor de 1.000 hectáreas. El nuevo contrato establece 12.900 y tantas hectáreas, menos de las que tenía el contrato anterior. Y son cosas... Otro tema que algunos dicen es que la minera puede desarrollar supermercados y centros comerciales dentro del proyecto. Inclusive buscar tierras nuevas en el marco de la... fuera de la concesión. Eso falso de toda falsedad. Lo que tiene la minera arriba es un campamento porque los turnos rotativos de los trabajadores no son como los que trabajan en la ciudad o en otro tipo de actividad comercial. Y en consecuencia tiene que haber campamentos.
Claro. Campamentos donde los trabajadores tienen que dormir, tienen que tener espacios, Resolver sus resolver necesidades. sus necesidades fundamentales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es cierto que ellos se van a transformar en una especie de agencia inmobiliaria. Eso es falso, de toda falsedad. Y repito, las autoridades del Estado panameño tienen y mantienen todas las prerrogativas que le corresponden y que le competen por la ley panameña, porque ese territorio es panameño. No se ha enajenado, ni se ha conculcado, ni se ha vendido. Es una concesión del Estado por un periodo de 20 años. 20 años. Si a los 20 años se decide extenderlo, se tienen que pactar nuevos términos. O sea, que no es nuevas automático condiciones. como era el No es anterior. automático Ok. como era el anterior. Ujú. Pero es fundamentalmente un contrato nuevo por 20 años que puede ser renovado si se dan determinadas condiciones y si se llegan a los acuerdos que se deban llegar en ese momento. Y el otro aspecto importante, algunos dicen que, pero ¿por qué condicionan los ingresos a actividades específicas? El presidente A eso fue iba, a eso muy iba. enfático en que Y permítame hacer una acotación allí. Los ingresos que el canal de Panamá le dan al país van directamente al fisco. Ahí no se especifica esto es para esto es para el No. otro. No, pero en este nosotros vemos que hay para el programa de invalidez, Sí, vejez y muerte, sí, hay para los cada- los pensionados y los jubilados, Sí, así y hay es. inclusive para los docentes. Es que está. Hombre, eso es cada año, eso es que solamente va a ser una vez. ¿Cómo se va a administrar eso? Eso es por 20 años. Por todos los años. Eso es por 20 años. Para los Porque educadores, este contrato es una concesión administrativa por 20 años. Ok. ¿Qué significa? Que un porcentaje va para la sostenibilidad del programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social. La mitad. La mitad de los 395 o de los 400 o de los 415, dependiendo del precio del cobre, millones que le corresponden anualmente a Panamá, la mitad irá para la sostenibilidad del programa de Pero hay invalidez, quienes dicen que vejez y eso muerte, no o sea, resuelve el para problema las del pensiones. programa. Bueno, le da por lo menos 10 años de vida, que nos permite poder sentarnos con calma en la mesa que existe para debatir cuáles son las mejores opciones para el plan de invalidez, vejez y muerte. No tenemos que estar desesperados porque en el año 25 o en el año 28 se acabaron las jubilaciones. Esto nos da un aire tremendo, porque significa un flujo de caja directo para el programa de invalidez, vejez y muerte para darle sostenibilidad al programa. Pero además hay 114,000 panameños que tienen jubilaciones menores de 350 balboas al mes. 114,000. Hay panameños que tienen jubilaciones de $125, jubilaciones de $175, jubilaciones Miserias. de $200. El contrato dice que un porcentaje de esos 395 o de esos 400 millones de dólares que corresponden al Estado panameño, un porcentaje va para que esos 114,000 panameños puedan recibir una pensión mínima de 350 balboas. Pero además se establece un porcentaje para el desarrollo de programas y proyectos específicos para el desarrollo comunitario, el desarrollo humano de los distritos de La Pintada, de Donoso y de Omar Torrijos, específicamente. Y otro porcentaje, y cierro con este porcentaje, tiene que ver con el programa de perfeccionamiento y beneficio de los docentes. Okay. Ese es otro porcentaje de esos 395, de esos 375 millones de balboas al año o 400 dependiendo del precio del cobre. ¿Qué pasaría si el contrato minero no se aprueba? ¿Qué pasaría si en el hipotético caso la Asamblea lo rechaza? ¿Qué le costaría eso a Panamá? De eso vamos a conversar con el doctor Colamarco cuando estemos de regreso. Esto es Rendición de Cuentas. Más de 30 personas murieron tras el paso de un devastador ciclón en el sur de Brasil, donde se preparan para nuevas lluvias torrenciales. Es el evento climático que ha dejado más muertos en el estado de Río Grande do Sul. Las precipitaciones y los fuertes vientos causaron destrozos, dejaron poblaciones sumergidas y decenas de rescatistas intentan llegar a las zonas incomunicadas, donde hay miles de personas aisladas. La localidad de Musum, donde fueron encontrados 15 cuerpos, quedó prácticamente sumergida.
La emergencia en Musum y en la vecina localidad de Rocasales obligó al uso de un camión frigorífico para transportar los cuerpos de las víctimas, según la prensa local. Las abundantes lluvias y los fuertes vientos afectaron a 70 municipios y a más de 52.000 personas, y más de 5.300 personas debieron abandonar sus hogares. Las autoridades afirmaron haber rescatado a miles de personas mientras continuaban los esfuerzos en una carrera contra el tiempo para llegar a las regiones más apartadas. El gobierno estatal está preocupado porque los suelos están encharcados y los ríos están llenos, y la previsión para el final del miércoles y jueves es que vuelvan las lluvias, con posibilidades de nuevas inundaciones. Brasil sufre fenómenos extremos frecuentes y los científicos apuntan a un vínculo con los efectos del cambio climático. Unos 9,5 millones de habitantes de Brasil viven en áreas de riesgo por deslizamientos o inundaciones. Este puente, ubicado en el centro de Grecia, se derrumbó por las intensas lluvias caídas tras el devastador paso de la tormenta bautizada como Daniel. Los servicios de emergencia intentaban rescatar a decenas de personas de pueblos de una región central, donde han caído más precipitaciones en 24 horas que lo que suele llover en un año. Las lluvias comenzaron a caer entre lunes y martes en el condado de Magnesia, 300 kilómetros al norte de Atenas, y en los pueblos del Monte Pilión, antes de azotar el miércoles las ciudades de Karditsa y Trícala. El alcalde del distrito donde se encuentra Karditsa, donde el nivel del agua subió hasta 2 metros, informó que los habitantes estaban atrapados en sus casas sin ningún tipo de ayuda. El ministro del Interior dijo que las autoridades estaban empezando a evaluar los daños causados por la tormenta y las inundaciones, y anunció que se indemnizaría a los habitantes, agricultores y empresas locales. Más de una docena de personas han muerto a causa de las fuertes tormentas que azotaron Grecia, Turquía y Bulgaria a principios de semana, y que siguieron a un periodo de calor extremo y devastadores incendios forestales. Haikui avanza hacia el sur de China tras provocar destrozos en Taiwán. El primer tifón en tocar tierra en la isla en 4 años dañó rutas costeras y descargó lluvias torrenciales, antes de perder fuerza el lunes y ser degradado a tormenta tropical severa. Las autoridades no reportaron muertes, pero sí informaron que más de un centenar de personas quedaron heridas, en su mayoría con lesiones leves provocadas por la caída de árboles y los accidentes de tráfico. Se han caído muchos árboles. Estamos intentando quitar los árboles de la acera para que los niños puedan venir mañana a la escuela sin ningún peligro. Debo decir que es la primera vez en mi vida que veo un tifón tan grande como este. Haikui entró a Taiwán el domingo por el este y parecía haber dejado la isla, pero en la madrugada del lunes volvió a tocar tierra en la zona de Kaohsiung. Finalmente, sobre el mediodía se alejó de la isla principal taiwanesa y avanzaba al suroeste del archipiélago de Penghu, de camino al sur de China.